Hola chicos, el video de hoy va a tratar de lo que son las ondas electromagnéticas. Cabe recalcar que en el video pasado solamente hablamos de lo que son las ondas y enfocándonos en lo que son las ondas mecánicas. Así que ahora voy a ver qué son las ondas electromagnéticas. Bien. Una onda electromagnética es aquella perturbación de energía donde coincide un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre la misma onda, pero no sobre el mismo eje, se van a dar ambas perturbaciones. La onda electromagnética es una onda transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que va sobre un solo eje. La energía eléctrica se mueve de arriba a abajo y la onda magnética se mueve de forma perpendicular, como lo muestra en la imagen que se encuentra aquí. Mi onda eléctrica es la que se ve de color rojo y la onda magnética es la que se ve de color azul. En este caso, estas ondas no van a necesitar un medio para propagarse y ambas se van a dar simultáneamente. Al iniciar la onda eléctrica va a generar lo que es un campo magnético. Entonces ambas van a la par, van sobre el mismo, tienen la misma dirección, pero van sobre diferente eje. ¿Cómo se descubrieron? Bueno, tengo como tal 4 exponentes. Vamos a iniciar con lo que es Christian Ørsted. Christian fue un físico de origen danés que descubrió en el año de 1820 que una corriente eléctrica produce siempre un campo magnético alrededor del conductor. A esto se le conoce como el efecto magnético de la corriente eléctrica. Posteriormente, Michael Faraday, que fue un físico inglés, descubrió que con el movimiento de un conductor dentro de un campo eléctrico se induce una corriente eléctrica en el año de 1831. Esta inducción de energía eléctrica es la transformación de energía mecánica en eléctrica. Posteriormente, James Clerk Maxwell, que fue un científico escocés, descubrió un nuevo tipo de movimiento, el cual surgía de un campo eléctrico pulsante y en parte de un campo eléctrico también pulsante. Él se basó en un modelo de ecuaciones sobre el magnetismo y la electricidad y me indicaba que estas ondas se movían a la velocidad de la luz. A estas ondas se les llamó ondas electromagnéticas. Maxwell comprendió que un objeto cargado en movimiento, producía un campo magnético. Así, imaginó el campo magnético en un ángulo recto en el campo eléctrico y moviéndose ambos en el espacio o en el vacío. Posteriormente, Heinrich Hertz, que fue un científico de origen alemán, se apoyó del trabajo realizado por Maxwell en la teoría, solamente que él sí aplicó como tal la experimentación, apoyándose con un generador de corriente alterna de alta frecuencia, con lo que logró chispazos que se movían muy rápido de un lado a otro, provocando ondas, y observó que sus chispazos producían efectos de muchos metros de distancia sin necesidad de alambres y de conexiones. Y así nació la comunicación inalámbrica. Vamos a enfocarnos cómo fue el experimento de Hertz. El experimento de Hertz consistía en este modelo en el cual teníamos lo que es el chispazo de la antena emisora, el chispazo de mi antena receptora, formando lo que son ondas electromagnéticas, una bobina y como tal un receptor. Heinrich utilizó un carrete o bobina de Ruhmkorff, que es un transformador que produce un voltaje muy alto y que funciona como un generador de alta frecuencia. Al conectar el carrete a los extremos de 2 varillas que contienen en cada uno de los extremos una esfera grande, que son las que se encuentran aquí, y en el otro una esfera pequeña, que se encuentra acá. Las esferas grandes sirven como condensadores, que es el almacén de lo que es la energía eléctrica. Al pasar la corriente entre las varillas, en la esfera chica se produce un chispazo que origina un campo eléctrico variable alrededor de ellas y por consiguiente se produce un campo magnético también variable.
¿De qué va a depender la intensidad del campo magnético? De la intensidad de la energía aplicada. Estos campos originan la perturbación que se propaga como onda electromagnética, la cual es detectada por lo que es una antena receptora en forma circular, quien tiene en sus extremos dos esferas, también conductores separadas una distancia pequeña de donde se produce el chispazo. Hertz con su experimento demostró que existen las ondas electromagnéticas, que éstas se reflejan, se refractan y se comportan como ondas de luz. Y también estimó que la frecuencia, que va a ser F, era alrededor de 7 por 10 a la 7 ciclos sobre segundos, y que la longitud de onda, que va a ser lambda, era de 10 metros. Con estos valores determinó que la velocidad de la onda es de 3000 kilómetros sobre segundo. ¿Qué hizo? A partir del modelo matemático, velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Tenemos una frecuencia de 3 por 10 a la 7 ciclos sobre segundo por 10 metros. Esto me da una cantidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y haciendo una transformación de metros a kilómetros me da 3000 kilómetros sobre segundo. El espectro electromagnético se le llama así a los diferentes tipos de ondas electromagnéticas que, aunque de la misma naturaleza, están constituidas por los campos eléctricos y magnéticos que oscilan en el tiempo y se propagan en el espacio. En ocasiones presentan características muy diferentes debido a la forma en que se producen y son diferentes en el valor de sus frecuencias y de sus longitudes de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que van a compartir el tiempo de propagación, la distancia de propagación, pero van a diferir en lo que son la frecuencia y las longitudes de onda. Entonces, como tal, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente imagen, en donde yo voy viendo cómo se va disminuyendo poco a poco lo que son las longitudes y cómo la frecuencia de una onda va a ir aumentando conforme se va diferenciando entre los diferentes tipos de ondas. Tenemos el tipo de radiación, que es el radio, microondas, la luz infrarroja, el espectro visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En la parte de abajo yo veo la longitud de onda 10 a la 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 5, 0.5 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10 y 10 a la menos 12. Escala aproximada de la longitud de onda más o menos se compara con lo que son los edificios, lo que son los humanos, mariposas, la punta de una aguja, los protozoos, moléculas, átomos y núcleos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que se vaya reduciendo o ampliando la longitud de onda y la frecuencia, van a ser del tamaño comparativo a los siguientes ejemplos. La frecuencia va a estar dada en Hertz y dependiendo de cómo se vaya distribuyendo como tal la onda, va a ser el espectro que me va a presentar. Y la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud es más intensa. Conforme yo voy teniendo una longitud más larga, va generando menos temperatura a comparación de conforme se vaya acercando en frecuencia y en longitud. Cabe recalcar que, por ejemplo, las ondas microondas las utilizamos nosotros para calentar alimentos, que como tal son ondas largas, de una longitud larga y de una frecuencia menor a comparación de los rayos gamma y de los rayos X. Los rayos X, esos se utilizan para lo que es en medicina, ya que penetran lo que es el tejido y rebotan en lo que es en el hueso, dándome una imagen clara de lo que son algunos tejidos, algunos órganos y algunos tejidos, algunos órganos. El espectro de luz visible consiste en una onda que se propaga con la misma velocidad. Aplica como tal la fórmula que habíamos visto con Henry Hertz y lo único que me va a diferenciar es la frecuencia y la longitud de onda.
Dependiendo de la frecuencia, dependiendo de la longitud de onda, va a ser como tal una luz que me va a dar cierta intensidad. El espectro de luz visible como tal consiste en que yo voy a hacer pasar una luz blanca a través de un prisma que va a romper como tal a la luz blanca y me va a generar una serie de colores que va desde el violeta hacia el rojo. Y dependiendo como tal del color que yo vea, va a ser la frecuencia y la longitud de onda. Ejemplo, tenemos al color violeta que se va a dar con una frecuencia de 668 a 789 terahertz y una longitud de onda de 380 a 450 nanómetros, en comparación a lo que es el espectro de luz rojo, que va a tener una frecuencia mucho menor que el color violeta, de 400 a 484, pero va a tener una mayor longitud de onda, de 620 a 750 nanómetros. Cabe recalcar que este espectro de luz se va a dar en el mismo espacio y al mismo tiempo. Lo único que va a cambiar va a ser la frecuencia y la longitud de onda. En este caso, el espectro de luz visible es lo que como tal nosotros alcanzamos a apreciar. Tenemos la energía de las ondas. Con base en los trabajos de Maxwell y Hertz y el fenómeno del efecto fotoeléctrico, en el cual una superficie metálica, al ser iluminada con una luz, hace que se desprendan electrones de los materiales, los cuales producen una corriente eléctrica. Con base a esta teoría, Max Planck y Einstein publicaron lo que son diferentes teorías. Planck, que fue un físico de origen alemán, publicó en el año 1901 la teoría cuántica, indicando que la energía electromagnética se absorbe o se emite en paquetes o cuantos que posteriormente se le llamaron fotones y es directamente proporcional a la frecuencia de la radio. Y en 1905, Einstein presentó una explicación del efecto fotoeléctrico, apoyándose de los trabajos de Planck sobre la radiación de cuerpo negro. Einstein propuso que la frecuencia de la luz se podía considerar como un conjunto de paquetes de energía, que se apoya como tal de la fórmula donde E es la energía del fotón, F va a ser la frecuencia y H va a ser una constante dada por Planck, que es de 6.626 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo. Y con esto termino el video de hoy. La resolución de problemas con respecto a lo que son la expresión de Lang para determinar longitudes de onda y frecuencia, las voy a ver en el video del día jueves. Si hay alguna duda, algún comentario, favor de dejarla en los comentarios. Y el primer comentario que me digan cuál fue la teoría por la que Einstein fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1921 va a poder exentar los siguientes dos cuestionarios. Nos vemos el día jueves. Cuídense mucho. Bye.